Bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Mira, muy importante comprender la diferencia entre escuchar y oír. Escuchar es prestar atención. Oír es más que eso. A veces estamos diciendo, estoy prestando atención y pareciera que estuviéramos prestando atención, pero la mente está en otra parte. Recordemos que el espíritu está perfecto, pero la carne es malita. Para salir del entuerto está esta gracia bonita. La gracia es la que nos va a guiar en ese camino nuevo y vivo, ¿verdad? Que entra a través del velo que es nuestra carne, porque el velo es la carne. La carne no deja ver lo que verdaderamente nosotros tenemos por dentro, una esencia divina, una conexión con Dios, un hilo espiritual. Entonces la carne siempre va a querer echar la burra para el monte. Ahí es donde entra el conocimiento del evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la gracia de Dios. Tiene una función. Como dice el amado apóstol Pablo en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos 15, versículos 16 y 17. Toda la escritura que es inspirada por Dios es útil, o sea, tiene una utilidad de enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. A fin, tiene una finalidad de que el hombre de Dios, ¿cuál es el hombre de Dios? El que le interesa las cosas de Dios. Aquel que está pendiente, mira que todos los días dice, yo soy creyente, yo soy cristiano, sí, yo recibo en el Dios de Israel, pero se interesa en conocer la verdad, o sea, quién es el Dios de Israel, qué es lo que dice el Dios de Israel de verdad, qué es lo que hablan los falsos apóstoles o los falsos profetas de lo que dijo el Dios de Israel mientras estaba en su carne. ¿Me entiendes? Porque Dios también participó de un cuerpo como el nuestro. Ese es Cristo de Nazaret. Ese es el Hijo de Dios. Y lo que estaba dentro de él es el Dios verdadero, el Espíritu. Por eso, el amado apóstol Pablo le habla es al Espíritu, no a la carne. La carne, ¿para cuántas cosas aprovecha? Para nada. Es la que siempre nos quiere echar. Miren, nosotros dormimos con nuestro propio enemigo. Usted me está comprendiendo. Entonces, para que el hombre pueda llegar a, por ejemplo, decirle a una persona, deja de beber. Es como decirle al niño de 5 años, no me toques lo que tengo sobre la peinadora. Es lo mismo. El niño lo va a volver a hacer y el hombre lo va a volver a beber. ¿Me entiendes? Porque la gloria es de Dios, no de los hombres. Entonces Dios lo que nos está diciendo es que a través de su gracia el hombre puede cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo decir al hombre deja de beber que decirle, mira, la Biblia en ninguna parte dice que deje de beber. Dice no te emborraches. Cuando él esté enratonado y él diga qué desastre hice ayer por la borrachera que agarré, entonces va a decirse a sí mismo, yo tengo que dejar de tomar. En verdad que lo que estoy haciendo no está bien. Y eso le desagrada a Dios. Le hago daño a mi mujer, le hago daño a mis hijos, le hago daño a mis amigos, a mis hermanos, a mis compañeros. Pero se está dando cuenta él, por la gloria de Dios que está en él. Porque nosotros no estamos esperando que Cristo venga. Nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, que es en vosotros. ¿Y cómo se manifiesta el Hijo de Dios en vosotros? Bueno, el Hijo de Dios, yo sí estamos activos ahí. El Hijo de Dios se manifiesta a través de que nosotros vamos siendo transformados en una nueva criatura. Cada vez que nosotros vamos llegando
vamos llegando a ser alguien mejor. Así vamos comprendiendo. Entonces, es para nosotros muy importante que todos nosotros que comparecemos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad?, estemos comprometidos con esto. La gente naturalmente va a las comunidades eclesiásticas y se congregan y todo lo demás, pero no están comprometidos con la palabra de Dios. No están comprometidos con las órdenes que Dios le está dando, con los mandamientos de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, de nada vale, por lo menos, ir a la católica, apostólica y romana y darme unos golpes de pecho y decir, Padre, perdóname que yo he pecado, y confesarme con el cura y tomar la hostia y todo lo demás, o ir a la pentecostal y mantener la Biblia abajo de la axila. No se trata de esto. Y recordemos que el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Y los santos son todos aquellos que verdaderamente quieren un cambio, quieren una transformación, quieren una mejor vida. Ahora, tenemos que irnos siempre, yo les recomiendo que siempre nos vamos al principio, porque todo comenzó desde allá. Y desde allá vino la falla, y hasta el día de hoy, cuando no se está comprendiendo esto, muchas personas dicen, no, yo entiendo eso, pero no se trata de entender. Hay que llegarlo a comprender, y lo comprendes cuando tú mismo estás haciéndole caso a Dios. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que le estás haciendo caso a Dios? Cuando eres recomendado por otro. Cuando otro te recomienda es porque tú estás haciendo bien tu trabajo. Y resulta que el Espíritu de Dios que está en ustedes, al igual que está en mí, en cada uno de nosotros, Dios le envió un trabajo, pero en algunos está dormido. Por eso dice el amado apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No está diciendo que los que están en el cementerio se levanten. Está diciendo que nosotros que andamos en un mundo terrenal, pensando como los gentiles que no conocen a Dios, despierten y tienen que ser trasladados del mundo de la ignorancia, del mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con la luz de Cristo que está en cada uno de vosotros por medio del conocimiento, porque el conocimiento es lo que hace que tú brilles. Esa luz tú la transmites a otros, pero si andas en oscuridad, ¿quién va a querer estar al lado tuyo? ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, ¿de dónde comienza todo? El título de hoy se llama Estar comprometidos. La gente no se quiere comprometer, pero aunque ustedes no se den cuenta, todos están comprometidos en el mundo. Por ejemplo, los gobiernos mundiales han esclavizado y esclavizarán al ser humano. Los gobiernos mundiales han esclavizado y esclavizarán al ser humano. ¿Cuánta gente depende del gobierno? Dicen hacer las cosas al favor del pueblo, pero siempre se ha tratado de su propia ideología, ni siquiera de su propio bienestar. Si un presidente toma la determinación de bombardear a otra nación, ¿no cree que él también puede ser bombardeado? Entonces no les interesa su propio bienestar, les interesa su propia ideología. ¿Ven? Pero ¿quiénes van al frente de una batalla? El presidente, los ministros del ministerio, o son los hijos de los del pueblo. Esos son los que van. Y ahora es tanto
tanto la desfachatez tal vez, de que no solamente eso, sino los ancianos también deben de ir. Sí me voy explicando, pero esto no es de ahora, esto es desde el principio que ha ocurrido esto. Ahora, ¿quién nos explica esto? El mismo Dios. ¿Quién está hoy entre nosotros? Porque Dios es nuestro pastor. Aquí en esta congregación, gracias, alabado sea el Señor que nos ha dado la oportunidad de llevar esta palabra a todas las naciones en amor de su nombre. Los que están en China, en Rusia, Estados Unidos y todas las naciones del mundo. Me fascinó una noticia que oí esta mañana. El hombre decía, porque Estados Unidos y toda Sudamérica, Rusia y toda Europa, y China y toda Asia, y yo les he venido hablando desde hace mucho tiempo, de que en el mundo van a haber tres, ¿o no es así? Y van a haber tres, y estos tres, en estos tres, Dios va a poner ahí, y se van a acordar de mí, Dios va a poner ahí, y no estoy profetizando nada. Eso ya está en las Sagradas Escrituras, porque ya no hay más profetas hasta Juan el Bautista. O sea, ya está en las Sagradas Escrituras. Va a poner ahí los de Sem, los de Can y los de Jafet. Esos van a estar y no van a poder pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Así va a ser esto. Y se van a acordar de mí porque así está escrito. Entonces, ¿quién nos explica esto? El mismo Dios. Aquí nuestro pastor es Dios para que se cumpla el Salmo 23, 1 y 2 y Ezequiel capítulo 34, versículo 8 al 11. Quien nos pastorea es Dios. Llegó el tiempo donde Dios le quitó las ovejas a los pastores y los pastores no se van a pastorear ni ellos mismos. Dios mismo nos está pastoreando. Usted que está en China, en Rusia, en cualquier parte del mundo, usted puede cumplir el día de reposo en su casa. ¿Cómo? Amén. ¿Quién nos explica esto? El mismo Dios. Desde el principio, el hombre ha estado comprometido consigo mismo o con el sistema, pero solo unos pocos se han comprometido con Dios, como lo hizo Noé, Job y Daniel. Usted sabe o sabía que en las Escrituras dice que si hubiesen tres en la tierra, en toda la tierra, si hubiesen tres nada más, como Noé, Job y Daniel, solamente ellos tres serían salvos. Entonces están hablando y llevando ideologías a todo el mundo, religiosos, pero no se comprometen como Noé, como Job y como Daniel. ¿Qué tenía Noé? Humildad para hacer lo que Dios le había mandado y que lo llamaran loco. ¿Qué tenía Job? Integridad. Job no le echó la culpa ni a Eva ni a Adán. Job no le echó la culpa ni al diablo, ni a Satanás, ni al demonio, ni a nada. Job dijo, Dios me dio, Dios me quitó y bendito es el nombre de Dios por siempre. Job sabía que es Dios el que tiene el poder de enfermar y tiene el poder de sanar. Es Dios el que causa la herida y la cura. Es Dios el que da la vida y también la muerte al humano. Es Dios. Por eso, hermano, ¿dónde está eso? Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Para que sea conforme a lo que está escrito. Hermano, ¿Dios castiga? Sí castiga. No, que no castiga. Bueno, léase primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13 y Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11. Para que usted vea que Dios al hijo que ama, azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Por eso es que llevamos muchos palos los que somos verdaderamente hijos del Altísimo, como Cristo, como los profetas, como los apóstoles. Llevaron palos como usted no tiene idea. Ellos llevaron mucho sufrimiento. Y había un propósito hermoso, que los demás les sirvieran a ellos.
con poco o con mucho. El amado apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 10 deja en claro que ya al fin se habían ocupado de él. Doy gracias a Dios porque ya al fin se ocuparon de mí, de los cuales ustedes estaban solícitos, dice el amado apóstol Pablo. ¿Qué le pasaba a Pablo? Estaba preso. Imagínate tú. O sea, llevaron palo estos ministros del Señor, los profetas, los apóstoles, el mismo Señor. Bueno, eso es para que ustedes vean que los ministros llevan en su propio cuerpo las aflicciones que faltaban del cuerpo de Cristo, como lo deja también muy explícito el amado apóstol Pablo. Ahora bien, ¿quién nos explica esto? El mismo Dios. Desde el principio el hombre ha estado comprometido consigo mismo o con el sistema de gobiernos, pero solo unos pocos se comprometieron con Dios: Noé, Job y Daniel, como está escrito en 1 Samuel capítulo 8. En 1 Samuel capítulo 8 nosotros podemos leer ahí que resulta que Dios gobernaba al pueblo de Israel, y había algo muy necesario que nosotros observemos. Cuando Dios gobernaba al pueblo de Israel solamente habían jueces, y Samuel era un juez, y Dios le decía a Samuel juzgaba entre su pueblo, y Dios proveía al pueblo, Dios peleaba sus batallas, el pueblo era próspero. Pero llegó un momento en que el pueblo, por unos pocos, empezaron a querer tener un rey humano. Ya no querían tener a Dios como el rey. Y desde ahí comenzó un problema mayor. Dios vino y le dijo a Samuel, que se entristeció: no te entristezcas, Samuel, porque no te han despreciado a ti, sino a mí, que soy quien los gobierno y que hago que la lluvia caiga a su tiempo y que la hierba salga a su hora. Que los animales sean productivos, que coman bien para que ustedes coman bien. Y el que provee la casa del israelita, hasta hoy he sido yo. Pero está bien que escojan un rey humano. Lo único que quiero que sepan es que cuando tengan ese rey humano, él tendrá potestad sobre todos ustedes, y sus hijos serán esclavos. Serán los primeros que van a una guerra. Cuando ustedes leen Primera de Samuel, capítulo 8, ustedes se van a dar cuenta que todo esto que les estoy hablando es conforme a lo que está escrito. Pero no hemos terminado de comprender que necesitamos que nos gobierne es Dios. Pero ¿usted cree que Dios va a gobernar a cualquier pueblo? ¿O por qué cree usted que Dios escogió a Israel como ejemplo, que Él escogía a un pueblo? Él escogió a Israel desde el principio como un pueblo, pero a Israel también lo hizo desobediente para levantar otro pueblo de su descendencia. O sea, un remanente de Israel que va a ser salvo por gracia. O sea que no es todo el pueblo de Israel, sino la descendencia. Y estos van a ser salvos por gracia. Esto no solamente, aunque salieron de Israel, que son las raíces, no solamente es porque nazcan en Israel, porque está escrito, como dice el amado apóstol Pablo, que no el que nace de Israel es israelita, sino aquel que cumple los mandamientos de la ley de Dios es llamado judío. Si vamos comprendiendo, para que sepan quiénes son ustedes los escogidos. Ahora bien, Dios le dijo a Adán desde el principio: no comas del libro del conocimiento del bien y del mal. Esto es los preceptos y leyes de Moisés. Pero Adán, con su astucia, envolvió y envió a Eva a comer y darle de comer, y luego con su mentira vino a excusarse delante de Dios
echándole la culpa a Eva. O echándole la culpa a Dios por haberle dado la mujer que le dio. ¿Qué te parece eso? Desde el principio. Ya ahí hubo una ruptura entre Dios y el hombre natural, el alma viviente. Y como hubo esa ruptura ahí, Dios simplemente los expulsó de su casa, de su terreno, del Edén que él había formado para que vivieran muy felices los que ahí estuvieran. ¿Qué faltaba en el Edén? Nada. Pero Dios puso ahí dos espadas flamantes. Yo considero que esas dos espadas flamantes son los dos callados de la ley y de la gracia. ¿Ven? Por la gracia entra el perdón, pero el perdón es el cumplimiento de la ley. ¿De cuál ley? De Moisés, los preceptos de Moisés, de ninguna manera, sino de la ley de Dios, que fue la que cumplió Cristo. Cristo no cumplió los 603 mandamientos de Moisés. Cristo cumplió los 10 mandamientos de Dios. Por eso cuando el hombre joven se le acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué haré yo para ganar la vida eterna? Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Pero para ganar la vida eterna lo que tienes que hacer es cumplir los 10 mandamientos. No le habló de los 603 mandamientos, le habló de los 10 mandamientos. ¿Ustedes se conocen los 10 mandamientos? ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas, no adorar a Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificar el día honrar a tu padre y a tu madre, no cometerás homicidio, no adulterarás, no robarás, no mentirás ni levantarás falso testimonio, y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Eso es lo que se tienen que saber, pero hacer también para alcanzar la vida eterna. ¿Dónde nos tenemos entonces que comprometer? A cumplirlo. Usted no hace nada con tener una teoría y no ir a la práctica. No hacemos absolutamente nada. La salvación está en que usted todo lo que tiene aquí lo lleva a la práctica. Esa es y ahí, cuando usted lo lleva a la práctica, es donde usted es recomendado. No, esta mujer, este hombre, esos son santos de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Pero diremos, cuando Adán no estaba la ley de Moisés, ¿y acaso no entendéis que desde Adán hasta Moisés todos fueron constituidos pecadores? No dice desde Adán hasta Cristo, dice desde Adán hasta Moisés todos fueron constituidos pecadores. ¿Y por qué desde Adán hasta Moisés? Bueno, porque Adán también había comido del libro de el conocimiento del bien y del mal. Por eso Dios no le permitió, puso las espadas para que no pudiera alcanzar el libro del conocimiento de la vida eterna. Pero me hago una pregunta. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. Ese es el árbol del conocimiento de la vida eterna que hoy nosotros hemos podido comer. Usted hoy está comiendo de ese fruto. Está comiendo de este árbol, de las bendiciones que Él da. Por eso hemos alcanzado el perdón. Porque hemos creído que Cristo de Nazaret entregó su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. No fue un culto como el que hacía los sacerdotes levíticos, fariseos y saduceos, sino que este fue un culto racional. Él entendió que tenía que presentar su cuerpo en sacrificio. ¿Y acaso nosotros hoy no lo hemos entendido?
que no debemos seguir según la carne, sino según el Espíritu. ¿No lo hemos entendido? Entonces tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como está escrito en Gálatas en el capítulo 5, 16 al 25. Pues los que están bajo la gracia ya no están bajo la ley. Y si no estás bajo la ley es porque no estás haciendo el mal. ¿Sí estamos comprendiendo? Así que Adán desobedeció a Dios y fue expulsado por no estar comprometido con Dios. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, el que le cree a Dios, no cree en Dios, sino que le cree a Dios. Es algo muy diferente. Cuando usted le cree a Dios, es un verdadero cristiano. Y usted empieza a obedecer a Dios. Toma ese comportamiento como suyo. Hay que estar, ¿cómo es el título? ¿Cómo se llama el título? Estar comprometido. Estar comprometido. Ya no podemos seguir como si esto fuera un juego. Los días son cortos. Los problemas están ocurriendo en el mundo. La angustia llegó. La gente piensa, no, todavía no ha llegado la angustia grande. Ellos están esperando que le llegue el deslavamiento de tierra a ellos mismos, ¿será? Porque, ¿cómo no van a decir que ha llegado la angustia grande, la angustia sobrehumana a los que le viene la tierra con agua en ese deslave de tierra? Por Dios, ¿cómo se siente esa gente ahí? Los que han vivido la crecida del río, los que han vivido el terremoto y han estado debajo del edificio, la edificación, los que han quedado enterrados. ¿Qué angustia creen ustedes que es esa? Si no es la angustia de la muerte. Entonces ellos están esperando es que le pase a todos. Dejemos de pensar tan mal. Los que estamos todavía aquí tenemos hoy la oportunidad. Y estoy hablando de la oportunidad para el cuerpo, pero también para la rectificación del espíritu, para que el espíritu despierte. Así que Adán desobedeció a Dios y fue expulsado por no estar comprometido con Dios. ¿Usted cree que si Adán, el primero, el hijo hermoso, el primero que Dios creó, y no le importó expulsarlo, ¿usted cree que Dios le va a importar que nosotros no nos va a expulsar si Dios no hace acepción de personas? Tenemos que estar comprometidos. Tenemos que entender que esto es una guachafa y saber que en lo oculto, que pensamos, no, Dios no nos está viendo aquí. Ahí es donde está Dios contigo, porque Dios está en lo oculto de ti, en tu mente y en tu corazón. O sea, no hay nada que Dios no vaya a ver, que tus ojos no vean, o que Dios no vaya a tocar, que tus manos no toquen. No existe. Porque Dios es una esencia divina que está dentro de cada uno de nosotros. Hermano, pero como Él mismo puede estar en ti, en mí, en otros, y como el internet puede estar aquí, también allá en la chamarreta. Saludo a todos los hermanos que nos ven por medio del internet, en todas partes del mundo. Alabado sea el Señor, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Así que, así como Adán desobedeció a Dios y fue expulsado por no estar comprometido con Dios, no se crean que nosotros no seamos expulsados. Y estoy hablando de la carne. Porque Cristo no vino a salvar a los ángeles, ni a tu espíritu. El espíritu, el único que lo puede destruir es Dios. El espíritu no se puede quemar. ¿Cómo quemas tú la electricidad? Puedes quemar el cable, puedes quemarla, pero la corriente en sí, la energía no se quema. Dios la puede destruir. Dios, por eso Cristo decía en los días de su carne, no le tengan temor al que destruye la carne, sino al que puede destruir el espíritu. Y Cristo no vino a salvar a los ángeles ni a tu espíritu. Cristo vino a salvar a la descendencia de Abraham
que son nuestros cuerpos. Para que nuestro cuerpo sea salvo, tiene que ser transformado. ¿Salvo de qué? Bueno, imagínate tú, un borracho andando en la calle, en un carro, el desastre que puede hacer, además de perder su propia vida, pues. Una persona fumadora, con fumar, se puede dañar los pulmones, pero también está dañando a su esposa, o en el caso de la esposa, a su esposo, a sus hijos, por el consumo de nicotina por medio de la nariz, del olfato. Entonces, de estas cosas nos vino a salvar Cristo, de nosotros mismos, porque nosotros, hablo del espíritu, duerme con su propio enemigo, los deseos terrenales, los deseos de la carne. Entonces, para salvar el cuerpo, tiene que ser transformado en el espíritu. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Así que Dios que creó la tierra, oído amada, Dios que creó las tierras, los mares, el universo y todo lo que hay en ellos, hoy, luego de formar vegetación, animales, aves, peces y todo lo que hay, terminó por crear al hombre y la mujer para darles todo, pero con una sola condición: gobernar y multiplicar y fructificar. ¿Para qué? Para que fuera próspero su creación. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Desobedecer a papá. ¿Por cuántas transgresiones? Una sola. Adán hizo 999 cosas buenas. Cuando estaba solo, que no había llegado Eva todavía, mira, agarraba y veía a los animales, según la Biblia, y estaba con ellos, no había hecho nada malo. ¿Cuántas cosas buenas habría hecho con los animalitos, por ejemplo, de agarrar una fruta y ponérsela ahí cerca, que a uno le agrada hacer esas cosas? No lo pudo haber hecho en el Edén. Pero de todas las buenas que hizo, hizo una sola mala. Y como hizo esa mala que a Dios no le agradó, lo botó con su mujer y sus hijos. A Dios no le importó. Me va de aquí. Pero entonces viene la gente y dice, pero Dios es malo, ¿cómo lo va a botar? Ay, Él no es malo. En desobedecer a Dios. Y nosotros, según la carne, somos buenos. Somos malos, porque la maldad no está en Dios, la maldad está en nosotros. Y que no, pero que Dios lo hizo también. Dios hizo de eso en nuestras cosas. Pero fuera una vida aburrida si no la tuviéramos. Porque la idea principal es agarrar y hacer a este hombre ahora a imagen y semejanza de Dios, que no es cualquier cosa. Pero no es cualquier cosa solamente por mí, sino por los que me rodean. Ay, mira, el santico ya no bebe. Ay, ya no fuma, ya no fornica, ya no adultera. Va pues, y ahora el santico, el bendecido. Y se burlan de ti. Por eso es que no te es nada fácil. Pero cuando uno está comprometido con Dios, entonces uno dice, no me importa. O sea, que opinen lo que quieran y que se rían. Y que el bendecido. No me importa. Yo soy el bendecido. No sé ustedes. De la misma manera, ¿me entiendes? Y Abraham fue bendecido desde que tenía 75 años y no fue hasta los 100 que Dios le dio su hijo. Pero ¿le cumplió o no le cumplió? Y a nosotros tiene que ser de la misma manera. Así que yo espero en el Señor. Y la carnita a veces está medio guabinosa y se medio desesperada, no es paciente, quiere que Dios le resuelva las cosas de una vez. Pero no, sin la tribulación no hay paciencia. Y por la paciencia vivimos en la esperanza. Así que esta esperanza no nos debe avergonzar. Así que entendamos que Dios hizo todas las cosas para nosotros. Dios se lo regaló al ateo, se lo regaló al brujo, se lo regaló al fumador, se lo regaló al borracho, se lo regaló al injusto, se lo regaló al impío.
Dios se lo regaló para todos, para todos. Para recordarle al Espíritu de dónde viene, lo que viene a hacer y a dónde va. Por eso, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y ya sabes que los muertos es lo que están bajo la ignorancia, bajo la falta de conocimiento, de amor al prójimo. Piensan solamente en sí mismos. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de nuestro enemigo, el ego. El ego, mira, la envidia. Esas son cosas que nosotros tenemos, porque ellas faltan al 10º mandamiento. Así que Dios hizo todo para nosotros. El aire que respiramos no nos los cobra. Y los pulmones que nos dio. Así que debemos ser agradecidos. Así que Adán hizo una sola transgresión para romper la relación hermosa entre nuestro Creador y Él. Y como nosotros somos descendientes de Adán según la carne, nosotros también hemos sido desobedientes. Dios, demostrando su amor, pasó por alto los pecados de la ley de Moisés y trajo a Cristo con un nuevo pacto. O sea, Dios se levantó de su trono, se preparó un cuerpo y vino Él mismo a resolver el problema. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. ¿Estaba Dios en el cuerpo de Cristo? Así que trajo a Cristo con un nuevo pacto de reconciliación. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 16 hasta el 22. Un pacto de reconciliación, de los cuales a nosotros nos ha hecho ministros competentes de este nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Usted cree que Dios es un Dios que cumple las promesas? Así como cumple todo lo que ha dicho de desgracia que iba a ocurrir por la desobediencia, no puede ser tan injusto que no cumpla también por la obediencia. Pero el problema es que el hombre no está comprometido con Dios. Pero ahora, conociendo esto, vamos a estar comprometidos con Dios. ¿Y qué creen ustedes? Que si nos comprometemos con Dios, Dios no cumplirá lo que Él dijo. Yo lo recibo que sí. Así que el pacto de la fe, el cual es la gracia. Por eso dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9, que por gracia sois salvos. ¿Y a qué vamos a salvar? A este cuerpo hermoso que Dios nos dio. Y la promesa dada a nuestro padre ancestral Abraham, para cumplirla, hoy necesita obedecer. ¿Está usted hoy comprometido a obedecer? Bueno, yo le predico la gracia y usted desde su casa la obedece. Porque la gracia es una sola. 10 mandamientos. Si usted no conoce los 10 mandamientos, yo se los vuelvo a decir. Porque como está escrito, no me cansaré de repetir siempre las mismas cosas, porque para vosotros es mejor. Hoy necesitamos estar comprometidos a obedecer la fe que es en Dios. Porque necesitamos obedecer de nuevo a Dios para que nos meta en ese Edén. Y todos nosotros sabemos que Venezuela, por no decir el mundo entero, es un Edén. Es un Edén. Así que nosotros no estamos lejos del Edén, estamos en él. Lo que es que no estamos participando de la buena relación entre Dios y nosotros. Ahora imagínense ustedes esta magia, que nosotros podamos llegar a comprender que es Dios quien nos gobierna. Y nos ha puesto como gobernadores de esta nación y de todas las naciones. Lo mismo que le dijo al primer Adán:
B, multiplicar, fructificar. Si usted tiene en abundancia, no hubiera entrado ni lo que es la palabra salario, no hubiera entrado lo que es las divisiones de tierra, ¿ve? Sino que fuera un solo planeta para todos como hijos e hijas del primer hombre Adán, que ahora venimos de Abraham, por medio de Sem, porque Abraham viene del linaje de Sem, el que Dios bendijo. Recordemos que Dios a Sem bendijo, a Can maldijo y a Jafé lo puso a vivir bajo la bendición de Sem. ¿De dónde somos los benditos de Dios? De Sem. Porque Sem viene de Abraham y a Abraham se le dio la promesa. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Israel y de Israel viene Judá, del cual viene Cristo, el cual es Dios y del cual nosotros tenemos fe, según Romanos capítulo 9, versículo 5. Así que, queridos hermanos, queridos hermanas, hoy necesitamos estar comprometidos a obedecer a Dios de aquel mandamiento que nos dio aún antes de la fundación del mundo. ¿Sabe cuál fue el primer mandamiento que Dios nos dio a nosotros? No fue aquí en la tierra, fue antes de la fundación del mundo. Estoy hablando con tu espíritu. El mandamiento es: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza espiritual. Ese fue el primer mandamiento que Dios nos dio cuando estábamos con Él en el cielo, antes de darnos este cuerpo terrenal. Ángeles a su derecha, ángeles a su izquierda, y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que envió, estaba el cuerpo y envió Dios el espíritu para que funcionara en la tierra el cuerpo. El bolígrafo sin la tinta no funciona. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces estaba sentado Dios en su trono, ángeles a su derecha, ángeles a su izquierda, y dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nos quitó la vestidura angelical y nos hizo un cuerpo, nos hizo espíritu y nos metió en este cuerpo. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Y cuando nos metió en este cuerpo, nos dijo: bueno, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbra Cristo. Cristo es la luz del conocimiento que hoy tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón para llevar el propósito de Dios a cabo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Nuestra santificación. Por eso no hizo al cuerpo santo. Si lo hubiera hecho santo, entonces todo hubiera sido aburrido desde el principio. Pero nosotros tenemos el trabajo ahora como enviados de Dios para hacer al cuerpo a imagen y a semejanza de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Qué le parece esto? Hoy necesitamos estar comprometidos a obedecer a Dios de aquel mandato que nos dio antes de la fundación del mundo, que es hacer a este hombre a imagen y semejanza de Dios. Y para eso hay que estar comprometidos con Dios. Te pido, querido hermano, los que se congregan conmigo aquí, les pido, les suplico, les ruego que nos comprometamos bien con Dios. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 66, versículo 23, dice: y de sábado en sábado, es día de reposo en día de reposo, y de mes en mes, que es todos los meses, todos vendrán a adorarme. ¿Qué dice? Todos vendrán a adorarme. Todos vendrán. No dice: va a venir el bendecido, su esposa y sus hijos. No, dice: van a venir todos, vendrán a adorar delante de mí.
Y usted cree que la adoración a Dios es levantar manos y gritar. No. Adorar a Dios es oír la palabra de Él y obedecerla. Eso es adorar a Dios. ¿O no hemos comprendido todavía el quinto mandamiento? ¿Qué dice el quinto mandamiento, Miguel Daniel? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Si no obedecemos a Dios y a la amada madre iglesia, si no la honramos, o sea, ¿de qué vale entonces? No estaríamos comprometidos. Ah, pero entonces empezamos a estudiar. Mira, Miguel León. Presente, profesor. Ah, aquí está. Si no voy, ¿qué hacen? Ausente, inasistencia. ¿Ve que si tenéis 3 inasistencias? Ya estáis raspados. Ah, pero no nos comprometemos con Dios. Miren, lo estamos llamando del colegio que tenemos una reunión. El niño tiene una reunión mañana. ¿A qué hora es? A las 8, a las 7:30 estoy allá. Mira, te llamamos del banco, que te vamos a dar un préstamo. Entonces, ¿a qué hora tengo que estar allá? A las 7, tengo que pararme a las 4 por el transporte. Mire, que tengo una cita en la prefectura, porque hay que sacar la partida de nacimiento y hay que hacer una cola de aproximadamente 50 personas. No, me voy a las 8 de la noche para ser la primera. Y así estamos comprometidos con el mundo y con los gobiernos del mundo. Pero no estamos comprometidos con Dios. Dios no es llegar y darnos unos golpes de pecho o decir yo soy cristiano. No, se trata de que necesitamos nosotros entender que papá nos está llamando. Papá no es cualquiera. Si el papá humano no es cualquiera, imagínate tú, papá Dios. Hermano, pero usted todo lo que está diciendo no es así. Bueno, para el que cree todo es posible. Y si usted no cree, no cree. Y si mi evangelio, o el evangelio de Dios, que a mí me ha dado el Señor, por medio del amado apóstol Pablo, está encubierto para los demás estará encubierto. Pero para los que creen todo es posible, ¿o no es así? Ahora, si usted dice que usted está creyendo en lo que yo le estoy diciendo, comprométase a hacer lo que tenemos que hacer. A mí me ha llamado una hermanita, un hermanito, bendecido, mira, tengo una leve tribulación momentánea y yo en el momento no he tenido, yo he tenido que pasar un mensaje al grupo de la amada y el que tenga, pues le resuelve al hermano o a la hermana. Eso es estar comprometido. Ahora bien, si nosotros en la siembra para los santos fuéramos todos puntuales, a lo mejor yo no tengo que pasar ese mensaje porque ahí también debe de alcanzar lo que hay ahí. ¿O no es así? Entonces me llaman, no se preocupe, véngase o envíe un taxi, que aquí yo le pago el taxi, como lo he hecho muchas veces para la gloria de Dios, y tome. ¿Ve? Pero para eso tenemos que estar todos comprometido, porque yo solo con una congregación de 600,000 personas no doy basto, no daba basto a Moisés. Moisés tuvo que delegar funciones. Sí vamos comprendiendo, pero lo cierto es que a los que le delegó funciones tuvieron que estar comprometidos. Nosotros tenemos que estar comprometidos. El amado apóstol Pablo en Hebreo, en el capítulo 10, versículo 25, dice: no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se ha acercado este día? El día del Señor. ¿Qué le decía? Hágame el favor, tráigame el almanaque ese que está pegado allá, despegámelo y tráemelo. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que estar comprometidos? Porque ser cristiano, ser verdadero cristiano, no es cualquier cosa. Yo no puedo meterme una borrachera y decir, yo soy creyente de Cristo, de la palabra de Dios. ¿Estará bien eso? Estar en adulterio, en fornicación, en brujería, en hechicería.
¿Estará bien? No podemos ser hipócritas. Ahora bien, bueno, allá se va a ver al revés, que es lamentable porque o se ve bien. A ver, Ya, 2025, ¿no? Yo aquí se ve bien. Que si se ve derecho. Se ve al revés allá. Bueno, lo importante, Yoshi, mira, tú que estás viendo allá. Se ve que domingo es el primer día y el sábado el séptimo. Se lee así. Y si lo pongo así, Se ve el sábado primer día. ¿Cómo? Ahora sí se ve el domingo. y se ve bien el enero. Sí, no. Se ve al revés. Claro, Todas las porque está al letras revés. te salen al revés. Orené. Se ve O. No sé cómo poner la cámara para que se vea derecho lo que yo pongo acá. Lo cierto es que usted busca un Se hace un almanaque. espejo. Cuando tú lo pones así, se hace un espejo. Ajá. ¿Y cómo puedo resolverlo? No sé si, o sea, debería Si de lo ser pongo así y pongo el espejo aquí, no. Porque el asunto es allá. porque se ve como un espejo. Porque Si alguno de los hermanos que están activos aquí me puede enseñar cómo colocar la cámara a que se vea derecho las letras allá, se los voy a agradecer mucho en el alma y en mi corazón y en mi espíritu. Amada, lo cierto es que en el almanaque, usted puede agarrar el almanaque que está en su teléfono y dice que el primer día de la semana es de domingo y el séptimo es ese de sábado. Ahora bien, para que tengamos más certeza de que esto es así, de que esto es así, tenemos que recordar que Cristo fue tomado un día viernes, apresado. Y ese mismo viernes le mataron. Y el sábado reposó. Y el día domingo resucitó de entre los muertos, pero dice que el primer día de la semana resucitó. Para que tengamos claro que el primer día de la semana es el día domingo. Y el séptimo día de la semana es sábado. Entonces yo no me puedo inventar una película, yo no me puedo inventar una historia, como lo han hecho los católicos, apostólicos y romanos. ¿Ve? Y seguir ahora en esa misma confusión de pensar que el día séptimo es el domingo. Entonces ahora como excusa dicen, no, lo que pasa es que Cristo resucitó el domingo y por eso ahora es el domingo. No, ni Cristo. Pues dice, y después en la próxima semana entró en el día de reposo y se reunió con ellos el séptimo día. Dios desde el principio dijo que el día de reposo es el día séptimo. ¿El día qué? Séptimo. Así que, ¿qué día tenemos nosotros que respetar? El sábado. No podemos inventar. Pero entonces nosotros adoramos al Dios de Israel. Y el Dios de Israel dijo desde el principio que el Sabbat era el día de reposo de él. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir a Dios? ¿Y qué nos cuesta a nosotros cambiar el domingo por el sábado? Para obedecer a Dios. Y hay algo que tiene la gente que aprender también. Que los días comienzan en la tarde hasta la tarde del otro día. Porque está escrito, es la tarde y la mañana de un día. Es la tarde y la mañana de un día. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Es un día. Queremos hacer las cosas bien. Queremos comprometernos con Dios. Tenemos que saber estas cosas y obedecerlas. No es como nosotros nos venga en gana. Es como Dios ya lo estableció para que empiece a funcionar la promesa que Él hizo. Porque ¿por qué no llegan las promesas? Por la desobediencia. Ahora bien,
Si para otros tienen muchos dioses, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, el Eterno. ¿Tenemos nosotros al único Dios de Israel como único para nosotros? Ok, amén, ¿verdad? Entonces fíjate esto, tener un Padre y aceptarlo como tal, porque Él no era mi Padre, sino hasta que yo lo acepté como mi Padre. ¿Usted me entiende? Por eso un ateo dice, no, ese no es el Padre mío, será tuyo, pero mío no. Que si soy judío, que ya Él cumplió la ley, que gracias a Él se hizo el día de reposo y que las promesas son para ellos y no para nosotros. Bueno, ¿cómo puede? Porque eso lo viene a aclarar Silo, viene a aclarar aún la descendencia. ¿Cómo puede una persona ser judía? Dice el amado apóstol Pablo en la carta a los romanos que judío no es el que nace en Israel, sino aquel que cumple la ley. Esto quiere decir que todo aquel en el mundo, aún de los gentiles, puede ser que venga de la descendencia de Israel por su fe. ¿Usted va comprendiendo? De la descendencia de Israel es por la fe. Ahora bien, una persona tiene que nacer en Israel para decir hoy soy judío. ¿Acaso Cristóbal Colón, que supuestamente, para no decirle, él es el que navegó y descubrió las Américas, no era judío? Y si Cristóbal Colón resulta que estuvo con la mamá de 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 mi mamá, ¿cómo puedo yo saberlo? Ahora, ¿sabe por qué lo sé yo? Por mi fe. Porque si no, no tuviera esta pasión de Cristo por mis venas. Está en mis venas. De hecho, mis padres ancestrales son Abraham, Isaac y Israel. Yo entiendo que de Israel son las raíces, y que si todavía yo fuera de ese olivo silvestre, una rama injertada, no por eso dejaría de no ser judío. Esas historias son cuentos. ¿Son qué? Para el que cree, todo es posible. Y yo estoy aquí, como se los he dicho desde el principio, predicando el evangelio de Dios. Y este evangelio es por medio de la fe. Te ruego, no te apartes. Termina de oír esta hermosa conferencia para que tú comprendas también muchas cosas. Ahora bien, si para otros ahí tienen muchos dioses, desde el principio está Zeus, Baal, etc., nosotros tenemos un solo Dios y acepto al Dios de Israel como tal y lo tengo como Padre, y Él me adoptó según Efesios capítulo 1 del 3 al 8. Él me adoptó a mí, a mi carne. Ahora bien, tener un padre y aceptarlo como tal es honrarlo, ¿sí o no? ¿Y cómo se puede obedecer? ¿Cómo se puede honrar a un padre? ¿Ah? Con la obediencia, con el respeto y con el amor. ¿O no es así? ¿Cómo obedecemos a un padre? Con la obediencia, con el respeto y con el amor. Como dice Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su primogénito por nosotros. ¿No debiéramos nosotros de ser agradecidos y también demostrarle amor? ¿Y cómo le podemos demostrar amor si no lo respetamos? ¿Y cómo podemos decir que lo respetamos si no obedecemos? Por eso, para el que cree, todo es posible. Mira lo que dice el amado apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Con los qué? Con los incrédulos. Mira, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Balial? Ninguna. ¿O qué comparte el creyente con los ídolos mudos? Si yo en verdad soy un creyente, yo le tengo que creer que Dios es un Dios invisible, inmortal, todopoderoso, el eterno. ¿Cómo puedo compartir esa divinidad con imágenes creadas por manos de hombre? Lo hice en un tiempo, ¿por qué? Por la ignorancia. Pero teniendo conocimiento, ¿lo voy a hacer? En ninguna manera. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sabía usted que usted es el templo de Dios? ¿Y por qué es esto? Ah, bueno, porque Gálatas 4:6 dice que Dios no fue que se vino solo. Dice, Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Cómo se llamó el Espíritu del Hijo de Dios? ¿Qué dijo Juan? Y vi el Espíritu Santo descender sobre él. Y Dios envió el Espíritu de su Hijo, ese Espíritu, a vuestros corazones. A todo aquel que cree. Para el que no cree, no lo tiene. Ay, ¿cómo lo va a tener? Pero yo soy un creyente. Entonces, como yo le creo, el Espíritu de Dios está en mí y en ustedes de la misma manera, porque Él no hace acepción de personas. Entonces dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Dónde vive Dios? ¿Y cómo se manifiesta Dios? En cada bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, benignidad, justicia, amor, perdón. Ahí se manifiesta Dios, porque el único que puede hacer cosas buenas es Dios. Por eso a Cristo, cuando se le acercó a aquel hombre joven, le dijo, maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente es uno? Dios. Si a mí me lo pregunta hoy, yo le digo, es que te estoy viendo y te reconozco. Porque sé que el único que hace cosas buenas es Dios. Y hoy está la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aquellos que reciben el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo viven en el mundo, siendo luz a las naciones, esperanza para la humanidad. Como dice en Hechos capítulo 13, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y andaré entre ellos, dice Dios, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto no solamente es para los israelitas, esto es para los gentiles, porque el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles. Dios dio un rolo de vivo, Él sabe hacer las cosas. Y sigan oyendo ahí, porque esto está tremendo. Oído aquí. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. ¿Por qué? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pablo no le escribió esto, la segunda a los Corintios, capítulo 6, 14 al 18, no lo escribió solamente para la gente que estaba en Jerusalén. La escribió para los que estaban en Roma, en Éfeso, en Tesalónica, en Filipenses, o sea, y que esta carta se lea en todas las naciones, en todo el mundo. O sea, esto también es un mensaje para mí y también para ti. Recíbelo con amor, recíbelo, que es mucho mejor tener esperanza que morir desamparado.
Así que tenemos un solo Dios y tenemos también un solo Señor. ¿Cuál es el Señor? Cristo. Cristo, quien entregó su vida por nuestros pecados. Resulta que si no llega Cristo, todavía la ley de Moisés estuviera vigente. Y si los preceptos y la ley de Moisés estuviera vigente, todavía el templo que está en Jerusalén estuviera vigente. Y si eso estuviera ocurriendo, no hubiera llegado Cristo, todos fuéramos todavía hasta el día de hoy considerados pecadores. Porque lo único que te aparta de Dios es el pecado. Ahora bien, el pecado entró ¿por qué? Por la ley. O sea, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de Dios? No, por la ley y los preceptos de Moisés. Pero cuando entró esa ley de los preceptos de Moisés, entraron los levitas, entraron las leyes sacerdotales, entró entonces el sacrificio para el perdón de pecados. Cuando entró esa ley, entonces todo el mundo fue contaminado de pecado. Pero Dios, siendo infinitamente misericordioso, se preparó un cuerpo al cual llamó hijo, porque Él lo creó. Y este cuerpo lo presentó como un cordero santo, agradable para el perdón de aquellas ofrendas que se hacían. Pero como es mucho mejor, se presentó una sola vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado. Por eso el Consolador, el Espíritu Santo, que vino ya al mundo y que está entre nosotros, me vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creía que Cristo había perdonado el pecado, pero el Consolador me lo explicó, el Espíritu Santo. Ahora creo que Cristo quitó el pecado. ¿Cómo? Romanos capítulo 10, versículo 4. El fin de la ley de Moisés es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Yo creo. Y como yo creo, el pecado fue quitado. Pero voy a andar en él. No, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque soy agradecido con Dios. Porque lo entendí. Entendí que el sacrificio que hizo Cristo era para que yo también hiciera un sacrificio. Presentar mi cuerpo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Si Él lo hizo por mí, ¿por qué no hacerlo yo por los demás? ¿Por qué no hacerlo por mi esposa y por mis hijos? ¿Por qué no hacerlo por mi padre y por mi madre? ¿Por qué no hacerlo por ti? Si fuese un borracho y ando en mi carro por la calle y tú, ni Dios lo permita, pasas por ahí y yo te hiciera un daño por estar rascado, hacerlo. Pero como te estoy hablando de este ejemplo, hay muchísimos ejemplos para que nadie se gloríe en sí mismo y diga, bueno, por lo menos yo no soy borracho. Pero puede ser otra cosa, porque está la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades, orgías y para tú de contar. Son muchas las cosas. Según lo que tú dices, pueden pecar según la carne y gracias a Dios Él nos perdona. Recuerda lo que dijo Pablo: hago lo que no quiero hacer. Claro que sí, por supuesto que lo estoy recordando, pero vamos a agarrar ese versículo y ese capítulo y ese versículo para decir todos los días, yo no lo quería hacer, pero lo hice. O como dice el título de hoy, ¿cómo se llama el título de hoy? Estar comprometidos. O nos comprometemos con el Señor. Porque Cristo, ¿ustedes creen que Cristo de Nazaret no sintió en su carne deseos y pasiones terrenales? Claro, ahí está en el perdón. O sea, mucha gente habla del perdón, pero el perdón hay un compromiso que es no volverlo a hacer. Entonces, cuando tú no eres sincero, tú no estás comprometido, no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Te estás excusando sencillamente. Entonces, es necesario estar comprometido. No es que nosotros vamos a oír la palabra, nos entra por aquí, 3 golpes de pecho y ya, como lo hice yo durante 38 años en la Católica, Apostólica y Romana. Y iba y me confesaba y Padrecito, yo no lo voy a... Y salía de ahí otra vez a lo mismo. Y
No me condeno a mí mismo, ni condeno tampoco a los que lo están haciendo. O sea, simplemente les digo que hoy tenemos la oportunidad por medio del conocimiento de que estas cosas cambien. De que, ¿cómo? De que no se haga más. Como se le dijo a María Magdalena o a la que le llevaron al Señor y le dijo, esta mujer fue tomada en adulterio, la apedramos como dice la ley de Moisés, la enterramos hasta después de los pechos y le damos a pedradas hasta matarla. Y el Señor dijo, no, si ustedes no han hecho nada como lo que ella ha hecho, entonces le hacen la primera piedra. Todos se fueron. ¿Y qué le dijo a ella? ¿Dónde están los que te acusan? No están, yo tampoco. Pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Estar comprometidos y no volverlo a hacer. Porque ¿de qué vale entonces? Ahora bien, tenemos un solo Señor, Cristo, quien entregó su vida por nosotros. ¿Quién entregó su vida por nosotros? Fue María, fue José, fue Pablo, fue Apolo, fue Pedro. Le tengo que hacer una estatuita a María porque María es la madre de Dios. En primer lugar, Dios no puede tener madre porque Dios es el eterno, es el creador. Después de él solo está el poder de la nada. Pero si es nada es algo. Pero de ahí, de donde salió Dios, sería la nada, no María. María es la madre de Cristo de Nazaret. Yo amo a María, bienaventurada María, una mujer escogida, apartada, una mujer seleccionada por Dios y visitada nada más y nada menos que por el arcángel Gabriel. O sea, no es cualquier cosa. María tenía en su frente el sello de Proverbios 31, 10 al 31. Eso lo tenía María en su frente y en su corazón. Para mí es muy especial, pero yo tengo el conocimiento de que María es la madre de Cristo de Nazaret. En todo caso sería la esposa de Dios, pero no la madre. ¿Ven? Y todavía Cristo en la cruz del Calvario le dijo, mujer, no le dijo madre, le dijo mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Porque era ahí en ese momento, estaba hablando en el espíritu. No como cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que hablaba según su carne. Para que nosotros conozcamos la dicotomía que somos nosotros. Somos carne y somos espíritu. Ahora bien, ¿Cristo entregó su vida por nosotros, sí o no? Para quitar de en medio el pecado, o sea, para quitar de en medio la ley de Moisés, los preceptos de Moisés, 603 mandamientos que hizo para que nos portáramos menos mal. Pero ya hoy sabemos que solamente con 10 nos vamos a portar mejor, porque desde hoy vamos a empezar a ser más agradecidos con Dios. Ahora bien, en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 11 y 12, escribe Lucas de lo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo que el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. No hay más intermediario. Ni él, ni ningún santico. Solo Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Ahora bien, Cristo murió. Y si no muere, el abogado defensor no puede venir hoy y abrir el testamento. Porque para abrir el Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, tiene que estar confirmada la muerte del testador. Estoy hablando en términos legales. Entonces tengo que entender que Cristo murió de Nazaret. Cristo de Nazaret murió. Este Cristo de Nazaret murió y al tercer día resucitó el otro, el que resucitó de los muertos. O sea, su espíritu se levantó. ¿Me entiendes? Para decirle a todos, el espíritu no muere, porque el espíritu proviene de Dios, es inmortal. La inmortalidad está en tu espíritu.
Por eso yo les explico muchas veces de esta forma. Si usted le doy un pellizcón, automáticamente usted me va a decir que le dolió a su carne, pero no le duele a su carne, porque si le doliera a su carne, cuando usted llega a la morgue, que lo abren, le sacan las vísceras o lo atropellan y le pasa una gandola por encima ni Dios lo permita, los libre a todos de todo mal, usted no va a sentir nada. ¿Y por qué no va a sentir nada? Porque ya el espíritu no está en el cuerpo. Entonces quien siente el dolor es el espíritu dentro del cuerpo. Este cuerpo Dios se lo hizo al espíritu que sacó del cuerpo angelical para participar de la angustia, el hambre, la desesperación, el dolor. Los ángeles no participan de estas bendiciones. Cristo participó de todas ellas y le dolió, porque si no le hubiera dolido no hubiera dicho: Padre, porque me has abandonado, me habéis dado duro. Y nos dijera en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora bien, nosotros también participamos del dolor, de la tristeza, de la angustia, pero cuando salgamos de este cuerpo, de nada de eso vamos a participar. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, si Cristo no muere, yo no heredo. Murió, se abre el Nuevo Testamento. Bueno, les vengo a traer la herencia, que por su buen comportamiento tienen que ser premiados, pues. Ahora bien, este otro, según Romanos capítulo 7, versículo 4, dice: porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de poderle llevar frutos a Dios. Si usted lo lee un poquito más antes, ¿no? Usted ve Romanos capítulo 7, del 1 al 4, puede leerlo, para que usted entienda algo aquí. Porque la ley dice que mientras que el hombre está vivo, la mujer no puede casarse con otro, porque sería adúltera. Pero después que el hombre muere, la mujer queda libre para casarse con otro. Él está haciendo esta analogía con respecto a la iglesia y a Cristo. ¿Qué pasa? Que la iglesia quedó viuda, y como la iglesia quedó viuda porque Cristo murió, ¿verdad? Estaba de luto. Pero cuando al tercer día vino el otro, la iglesia se casó con el que resucitó de los muertos, con una finalidad de poderle llevar fruto, o sea, hijos, a Dios. Si nos quedamos en Cristo de Nazaret, no, Él murió. Él murió, ¿eh? Si no muere, no hay testamento. Ahora, gracias al sacrificio que Él hizo, esta mujer, la iglesia que se casa con el otro, empieza a tener hijos. Y estos son los herederos de aquella promesa. Si vamos comprendiendo hasta ahí, ¿me siguen? Alabado sea el Señor. Así que tenemos un solo Señor que entregó su vida por nosotros y que Dios le resucitó de los muertos, ¿verdad? Como dice en Gálatas capítulo 1, 11 y 12, dice el amado apóstol Pablo: porque el evangelio que yo predico no lo recibí ni de hombres como Pedro, ni por hombres como Cristo, o ni de hombres como Cristo, o por hombres como Pedro, sino del Espíritu Santo, que es Cristo resucitado. Usted va comprendiendo. Y así que tenemos un solo Dios, un solo Señor, y tenemos un solo mensajero, de parte de Dios, un solo mensajero, un único apóstol de los gentiles, reyes y aún los hijos de Israel, según el libro histórico de Hechos, capítulo 9, del 15 en adelante. Pablo fue escogido por Cristo. Iba camino a Damasco, le cayó un resplandor de luz del cielo que brillaba aún más que el sol, y lo rodeó a él y los que con él estaban. Al tercer día estaba
en la calle que se llama Derecha, un hombre llamado Ananías, piadoso según la ley, o sea, no era cualquiera. Ese hombre fue y le dijo: hermano Saulo, recupera la vista en el nombre del Señor, Cristo bendito. Te ha escogido. ¿Quién lo escogió? Dios. Con una misión: ver al justo. Oído, amada, con una misión: conocer la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Ver al justo y oír la voz de su boca. Esto lo hizo el Señor con Pablo, el apóstol de la gracia. Pablo es el apóstol de los gentiles. Yo tengo un apóstol, y este apóstol me dice que yo soy coheredero con Cristo y heredero de Dios, de aquella promesa que le hizo a nuestro padre ancestral Abraham por medio de la fe. Como dice en Gálatas, en el capítulo 3, desde el 6 hasta el 10. Ahora bien, para los que no, porque hay muchos por ahí, no, que el apóstol, no, que el profeta, no hay más profeta que hasta Juan el Bautista, según Mateo capítulo 11, del 11 al 15. Juan el Bautista es el último de los profetas, según las Escrituras, porque Cristo mismo lo dijo. Y el último de los apóstoles, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, es el amado apóstol Pablo, como un abortivo, como lo último que escogió Dios como mensajero fue a Pablo, apóstol de los gentiles. Ya no hay más apóstoles ni hay más profetas. Todos los que andan por ahí son falsos. Dice en Romanos, en el capítulo 1, del 1 al 5, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿qué dice? ¿Ah? Apartado. No fue que él se vino solo, sino que Dios lo envió. Entonces dice: Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No el evangelio según San Pablo, no. Este es el evangelio de Dios. Aquellos libros históricos según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es según ellos. Este es el evangelio de Dios. Ese es lo que nos trae Pablo, el apóstol de la gracia. Así que Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, o sea, enviado, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta. Ya Dios lo había hablado en las santas o sagradas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Cristo bendito, que es del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por la qué? Porque por eso fue que fue declarado con poder. A aquel no le creyeron y lo mataron, aún con todo lo que hizo. Pero a este no lo pueden matar. Este viene con poder divino, con poder de Dios. ¿A Cristo de Nazaret lo mataron, sí o no? ¿A un Dios se puede matar? No, entonces él era el Hijo de Dios y pudo morir. Pero lo que estaba dentro de él no lo pudieron matar, porque Dios no se lo permitió, que es el que puede destruir al espíritu. Si me comprenden ahí, me siguen. Muy importante esto. Entonces dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Nosotros sí tenemos apostolado. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana no tiene apostolado. Y le voy a explicar por qué. Ellos son católicos porque son universal, pero no apostólicos, sino romanos, porque trascienden de Roma. Nosotros sí somos católicos porque somos universales. De hecho, ahorita nos están viendo muchas personas en todo el mundo. Somos universales y tenemos un apostolado que es el amado apóstol Pablo.
para la obediencia a la fe. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esta fe tenemos que obedecerla. Y me va a venir un católico apostólico por allá, pero nosotros tenemos a Pedro. Bueno, estás tan pelado que Pedro es de la circuncisión, Pablo es de la incircuncisión. Si nosotros somos incircuncisos, entonces tenemos que tener el apostolado de Pablo, no el de Pedro, porque Pedro no trae buenas noticias para la incircuncisión, sino para la circuncisión. Así que dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Hoy estamos en todas las naciones para la gloria de Dios, por amor de su nombre. Entre los cuales también vosotros, queridos hermanos, tú que estuviste hoy, y gracias a Dios por ti, ahí conversando con nosotros, entre los cuales también vosotros, llamados a ser de mi Señor, entre los cuales también vosotros estáis, llamados a ser de mi Señor y Salvador, Cristo bendito. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por cada uno de vosotros. Queridos hermanos, doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles. Ellos entregaron su vida para demostrar cuál es el único Dios verdadero. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque su humildad, su integridad y su fe, sin la que nadie puede ser salvo. Doy gracias, eso es gracia. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todos los tesoros del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, la gracia de Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Doy gracias a Dios por toda esta hermosa, amada iglesia en todas partes del mundo. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Ángeles, con todos ustedes, amadas, los amo y nos vemos con el favor de Dios este sábado, 10 de la mañana, en el día de reposo del Señor. Ángeles, con todos ustedes. Abba Padre. Déjalo tranquilo.